Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy es un domingo de mucho viento. Me vine hasta este lugar donde empieza el recorrido a la vuelta al Cerro Cortés. Es un sendero plano que es darle la vuelta a un cerro que yo ya subí varias veces. Acá está todo explicado. Este lugar es el inicio de varios senderos. El de Cascada de los Amigos, por ejemplo, que está acá. El de Laguna Halcón. El de la Cumbre del Cortés, unos metros allá más arriba. Y este es el camino al Hotel Aracur. Yo estoy haciendo la vuelta completa, que son unos 15-16 kilómetros, pero se puede hacer algo más corto de 6 kilómetros o algo intermedio entre 12 más o menos. Después les voy a ir explicando. Bueno, antes de arrancar con la explicación de este sendero y contarles dónde estoy, cómo se puede hacer y todo eso, les cuento algo que hice ayer, que fui a conocer un lugar de Ushuaia que yo no conocía, que no sabía ni que existía, que es el Jardín Botánico de Ushuaia. Queda muy cerquita de acá, en el barrio Dos Banderas, muy cerca de la ruta también, y es un lugar de 10 hectáreas que tiene como objetivo preservar la flora autóctona fueguina y tiene un sendero de interpretación que ahora está en formación. El sendero está muy bueno, lo que le faltan son los carteles que en los distintos objetivos que va teniendo el Jardín Botánico, que está a cargo de una fundación, van mejorando el sendero y van a poner todas las explicaciones de todo lo que sucede en el bosque fueguino. Súper interesante la visita guiada. Yo les voy a dejar en la descripción de este video los contactos, que son el Facebook y el Instagram. La fundación se llama Nuria y es un predio que se oficializó como Jardín Botánico a partir del 2018, pero que ya lleva muchísimos años ahí en ese lugar. Está muy bueno para visitarlo, te explican todo. Realmente un lugar interesante para ir a conocer. La visita guiada dura 1 hora y media, 2 horas, termina con un refrigerio. Así que bueno, eso les digo, Jardín Botánico Ushuaia. Les voy a dejar todos los contactos ahí en la descripción y en el primer comentario. Y ahora bueno, seguimos hablando del Cerro Cortés. Cuento un poco de este sendero que es la vuelta al Cerro Cortés. Es el inicio de varios senderos, como les explicaba antes, y se puede hacer de varias maneras. Incluso se puede utilizar de enlace para unir otros senderos, porque esto termina en el camping del río Olivia. También te puede unir este sendero con el de Laguna Halcón. De alguna u otra manera podés cruzar de acá a Laguna Encantada, incluso a Luis Guerra. Eso ya es un poco más complicado, hay que saber un poco más, pero tenés muchas conexiones desde acá. Ahí se ve el Cerro Cortés y cómo le estamos dando la vuelta. Bueno, mucho barro y mucho viento. Eso es lo esperable en primavera. Barro y viento. Empezaron a crecer las hojitas de las lengas. Ahora en un rato les muestro. Bueno, el sendero muy ancho, muy señalizado. Este es el río Chico, que luego se junta con el Arroyo Grande y desembocan en el canal Beagle. El Arroyo Grande es el que está el Valle de Andorra,
que va a Laguna del Caminante y al glaciar Vinciguerra también. Todos esos videos se los voy a estar poniendo en la descripción, así miran todos los lugares que hay para caminar en Ushuaia. Ese cartel indica para ir a la cascada de los amigos, que es una cascada que está acá cerca, porque acá se comparte el sendero. Bueno, acá está la bifurcación. Fíjense que acá dice vuelta al Cortés, cascada de los amigos, y ahí para volver a Ushuaia. Y allá están los carteles explicativos. Alguien ha perdido el gorro y lo han puesto ahí. Acá está el que va a cascada de los amigos. Ahí están todas las distancias. Y para allá también hay otro lugar que no está marcado acá, que es Laguna del Con, que se puede ir desde acá, pero ese ya no está señalizado. Y acá tenemos el cartel de la vuelta al Cerro Cortés, que ida y vuelta son 12 kilómetros desde aquel lugar que estábamos. Bueno, como les dije antes, hay varias versiones para realizar este recorrido. La más corta es dejar un auto allá en el río Libia y otro acá en el Aracuri, son 6 kilómetros nomás. Yo estoy haciendo la versión larga, que es la vuelta completa, 16 kilómetros. Y si no, bajando en la ruta con transporte público, más o menos te queda una vuelta de 12 kilómetros. Te agarras unos 3 kilómetros más o menos. Uno también en el día puede hacer la cumbre del Cortés, la vuelta y cascada de los amigos también. Si uno tiene buen estado físico, más o menos esos 3 en el día se pueden hacer. Está lindo para hacerlo. Este es un sendero muy tranquilo. Acá ya se nota cómo empieza a florecer las hojas de la lenga. Bueno, no sé si sería florecer, a crecer. Es increíble en Ushuaia cómo se nota la primavera y el otoño. Se cumple la fecha de primavera y empiezan a crecer las hojas. Se cumple la fecha del otoño, el 21 de marzo, y empiezan a caer. Se empiezan a poner rojas y naranjas. Bueno, este sendero está muy bien marcado, muy bien señalizado, pero igual, si quieren tener el track, está en la aplicación Maps.me. Está perfecto el track. Ahí me está marcando el sendero y donde estoy yo en la aplicación. Esta es la Maps.me, que se puede bajar para Android o para iPhone. Bueno, acá empieza a bajar un poquito el sendero, tampoco tiene mucha pendiente. Y lo interesante es que creo que se puede hacer en bici completo, salvo que haya algún tronco que moleste o alguna parte, pero para bicicleta también está. Por lo menos no decía nada en ningún lado como que esté prohibido en bici acá, no creo. Les cuento algo del origen de estos senderos acá en Ushuaia. Miren los árboles estos, están aserrados, ¿no? Con una sierra los cortaron para leña, y esto que hoy es un sendero era un lugar donde venían para llevarse los troncos, los rollizos de lenga. Acá hay otro. Se nota que no eran cortados a hacha, sino que eran cortados con sierras. Van cortando los árboles más grandes y dejan también árboles grandes que hagan de semillero. Marcan los que no hay que cortar. Así sigue creciendo el bosque y no hacen tala rasa. Estos árboles verdes son coihue de Magallanes. Están verdes todo el año, no son lengas. La lenga está recuperando sus hojas ahora. Bueno, estos no fueron ni hacheros ni leñadores, o mejor dicho, son hacheros y leñadores por naturaleza, son los castores. Les voy a dejar 2 videos que
tengo de avistaje de castores que están acá en Tierra del Fuego hace unos 70 años más o menos. Acá se nota bien. Me voy a poner la mano para que vean el tamaño del... Y esto es nuevito, por el color que tiene es bien nuevo esto. Allá se ve el embalse, está blanco todavía porque se ve que está congelado, que aún no se descongeló. Esta es toda parte de la inundación y vienen a cortar árboles acá. Bueno, esta parte con bicicleta se complicaría, pero hay huellas de bicicleta, así que se ve que lo hacen. Bueno, la senda de Achero ya terminó y ahora sí es sendero, propiamente dicho. Sigue con marcas amarillas. Allá atrás ya se ve el Monte Olivia. Un manchón de nieve que ya en estos días se va a ir porque ya estamos en primavera. El Monte Olivia, ahí está. Para abajo sigue el sendero y allá abajo está el camping del río Olivia, así que ahí me voy a tomar unos mates, les voy a contar un poquito más de este sendero y de este circuito, de las cosas que se pueden hacer. Bueno, se ensanchó nuevamente el camino. Con la aplicación uno puede ver cuánto le falta, todo. Está buenísima la Maps.me. Ahí me dice que falta casi 2 kilómetros, 1.9, y tiene el perfil de elevación, todo. Está muy bueno aprender a manejarse con los tracks de GPS. Ahí ya se ve la ruta, el hotel y todas las montañas allá del valle. Bueno, acá llegué al camping del río Olivia. Acá atrás está el río Olivia, el puente de la ruta vieja, allá está el puente de la ruta nueva. Me voy a quedar acá un rato a tomar unos mates y yo después sigo para hacer la vuelta completa, que me deben quedar unos 4 kilómetros más. Este es el camping del río Olivia, un camping libre que tiene fogones, se puede hacer fuego, se puede acampar. Está el río acá al lado, la montaña, cerca de la ciudad, a 4 kilómetros de la entrada a Ushuaia y a unos 10 del centro más o menos. Y bueno, y también se puede llegar caminando, como hice yo, desde allá, desde la zona del Aracur. Si uno quiere hacer un poco de aventura, se viene con la mochila, acampa acá y después puede seguir para los senderos allá de Esmeralda. Bueno, mientras tomaba unos mates estaba viendo todas las posibilidades de senderos que hay acá desde este lugar, o usándolo como base o usándolo como lugar de paso, porque acá nomás está el lugar ese donde filmé que estuvo DiCaprio haciendo la película El Renacido, y después de ahí ya sale un sendero que va a la cascada Beban y se puede ir a Esmeralda y se enganchan todos los senderos. Cinco Hermanos y Cascada Velo de Novia también arrancan desde acá, es decir que desde acá podés
salir al Canal Beagle, salir a Túnel, por ejemplo. Hay miles de combinaciones. Así que si me los pongo a explicar ahora y en el aire, por ahí queda medio confuso. Voy a hacer algún vivo en Twitch o en Instagram explicándolos, o capaz que un video en YouTube explicando de vuelta los senderos, ya que se está por largar el verano y se empieza a ir a caminar. Igual están los 21 senderos, los videos de los 21 senderos, está la playlist ahí. Así que bueno, desde acá, desde el río Libia, tomando unos mates, me despido. Nos vemos en el próximo video.